arranca un nuevo análisis a fondo. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa un tema que obliga a replantearse por completo los cimientos de una de las profesiones más antiguas y tradicionales del mundo. Efectivamente, un tema que está en boca de todos en el sector. Eso es. El punto de partida del hoy es una exploración sumamente reflexiva acerca del papel de la abogacía en la era de la inteligencia artificial. Un documento interesantísimo, la verdad. Sí. Y la gran pregunta que vertebra todo este análisis es directa y, francamente, bastante cruda. O sea, ¿qué significa realmente ejercer el derecho en un mundo donde una máquina es capaz de redactar, resumir, investigar y proponer argumentaciones jurídicas complejas en cuestión de segundos? Es la gran incógnita. Exacto. Así que el objetivo de esta inmersión es destilar las claves exactas para entender cómo sobrevivir y destacar en esta nueva era tecnológica, dejando atrás los tópicos de siempre. Y fíjate, es vital marcar el terreno desde el primer momento, porque este no es el clásico discurso apocalíptico. Claro, no vamos por ahí. No se trata de alimentar ese miedo irracional a que una máquina vaya a vaciar los despachos y dejar a todo el mundo sin trabajo. Afortunadamente. Más bien, el foco está puesto en una transformación profundísima de la identidad profesional. Hay una máxima innegable en todo esto, ¿eh? El profesional que no entienda ni integre la inteligencia artificial se va a quedar atrás a una velocidad de vértigo. Totalmente. Pero, y aquí está el matiz donde realmente se juega la partida, aquel que confíe ciegamente en ella y delegue su criterio, también va a desaparecer del mapa. Es un arma de doble filo. Completamente. De lo que estamos hablando es de una redefinición absoluta de dónde reside verdaderamente el valor que aporta la mente humana al proceso jurídico. Vale, vamos a desgranar esto, porque la primera gran idea que rompe con el paradigma histórico es fascinante. A ver. Durante siglos, el prestigio de un jurista ha estado íntimamente ligado a su memoria, ¿verdad? A su capacidad para memorizar códigos, buscar jurisprudencia en bibliotecas infinitas y, bueno, estructurar textos farragosos. El clásico ratón de biblioteca, sí. Ese mismo. Sin embargo, ahora resulta evidente que ya no basta únicamente con saber de leyes. En el escenario actual, el imperativo es saber utilizar la inteligencia artificial, pero utilizarla, digamos, jurídicamente. Eso es. Y esto es un mundo de diferencia respecto a usar un buscador tradicional. Totalmente. Esa distinción entre lo que es asistencia y lo que es dirección es el núcleo de este nuevo paradigma. ¿Cómo lo definirías? Pues, a ver, la inteligencia artificial actúa como una herramienta de asistencia con una potencia descomunal. Hay que imaginar, por ejemplo, un litigio corporativo masivo. De esos que implican cajas y cajas de expedientes. Exacto, correos electrónicos cruzados, contratos de 500 páginas. Una herramienta de este tipo puede organizar ese mar de hechos confusos y resumir historiales caóticos que a un equipo de abogados junior les llevaría semanas procesar. Semanas o meses, claro. Y encima te propone borradores iniciales casi de manera instantánea. Básicamente convierte el caos documental en un mapa transitable. Pero claro, hay un límite. Efectivamente, el peligro llega cuando se confunde esa capacidad de procesar datos con la capacidad de dirección estratégica. Claro, porque la máquina te puede poner el mapa sobre la mesa, pero no sabe a dónde quieres ir ni a qué precipicios te vas a enfrentar por el camino. Exacto, o mejor dicho, no sabe qué consecuencias tiene elegir una ruta u otra en la vida real. La máquina no puede liderar. Es que no es humana. Puede acelerar el ritmo de trabajo hasta límites absurdos, pero jamás podrá asumir la responsabilidad de lo que está escrito. No tiene la capacidad de decidir la estrategia procesal porque carece del contexto humano y temporal. Es una asistencia brillante, sí, pero no es la directora de la orquesta. Y ahí es donde entra un concepto que cambia las reglas del juego. El famoso prompting. El prompting. El hecho de darle instrucciones a la IA en un entorno legal no tiene nada que ver con teclear 4 palabras clave. Es puro y duro razonamiento jurídico. Es que es la clave de todo. Paradójicamente, la adopción de esta tecnología obliga al jurista a hacer lo que siempre debió hacer a la perfección desde el primer año de carrera. Es decir, ordenar su propia mente antes de actuar. Tal cual. Si la cabeza del profesional es un caos, el prompt será un caos y el resultado será inutilizable. Es el reflejo del profesional. Es que una mala pregunta produce, irremediablemente, una mala respuesta. Preguntar bien en este ámbito exige una precisión casi quirúrgica.
Requiere mucho trabajo previo. Implica que el jurista ya ha hecho el trabajo duro en su cabeza, ha delimitado cuáles son los hechos verdaderamente relevantes del caso, descartando el ruido, ha identificado el conflicto jurídico exacto, ha establecido la jurisdicción. ¿Y lo que no debe hacer la máquina? No. Fundamental. Ha acotado qué es lo que la máquina no debe asumir por su cuenta. Si uno le pide a la máquina, hazme una demanda por incumplimiento de contrato, el sistema va a escupir algo genérico, probablemente mezclando conceptos. Un desastre, vamos. La calidad del resultado que aparece en la pantalla es un reflejo directo y proporcional de la calidad del pensamiento previo. El razonamiento jurídico no desaparece, de hecho se vuelve mucho más visible e implacable. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay trampas en el día a día que son un verdadero campo de minas. Las hay, vaya si las hay. Existe un error masivo, una especie de espejismo, en el que están cayendo muchísimos profesionales, y es quedarse satisfechos con la primera respuesta de la máquina simplemente porque suena bien. El gran pecado capital actual. Se lanza una consulta, la pantalla devuelve un texto con una prosa elegante, fluida, con conectores perfectos y un tono sumamente persuasivo. Y el cerebro humano asume automáticamente que la máquina ha entendido el problema y que el trabajo está finiquitado. Y ese es el mayor peligro de la IA generativa, su capacidad para sonar convincente incluso cuando está cometiendo errores garrafales. Es que asusta. Lo fascinante aquí es el nivel de aplomo con el que la inteligencia artificial puede equivocarse. Entramos en el terreno de las famosas alucinaciones jurídicas. Cuéntame más sobre eso, porque es vital. La máquina, al no entender el derecho sino simplemente predecir qué palabra va después de la otra basándose en estadística, puede fabricar realidades paralelas con una seguridad pasmosa. Como si fuera una experta total. Exacto. Puede mezclar normativas laborales de España con regulaciones de México como si operaran en el mismo territorio, simplemente porque comparten el idioma. A ver, pero detengámonos un segundo ahí. Si la tecnología es tan avanzada y ha aprobado exámenes de acceso a la abogacía con notas brillantes, ¿cómo es posible que cometa errores tan básicos como inventarse algo de la nada? Es paradójico. La tentación de imprimir y firmar un documento que visualmente es impecable tiene que ser enorme para cualquiera. La tentación es enorme, sin duda, pero comete esos errores precisamente por cómo está diseñada. Su objetivo principal es dar una respuesta plausible y satisfacer la petición del usuario. Quiere agradar, por así decirlo. Exacto. No necesariamente quiere decir la verdad. Por eso ocurren cosas verdaderamente escalofriantes. Hay casos documentados donde la máquina se ha inventado sentencias enteras. Madre mía. Se le pide jurisprudencia que apoya una teoría muy específica y, como no la encuentra, la crea. Fabrica, por ejemplo, un supuesto caso García contra el Estado, del año 2018. De la nada. Le asigna un número de recurso falso, nombra a magistrados que sí existen para darle verosimilitud y redacta los fundamentos de derecho imitando el estilo exacto del Tribunal Supremo. Y cualquiera cae en la trampa. Para un ojo inexperto o un profesional con prisa, eso es oro puro, pero es mentira. También puede confundir la vía penal con la administrativa o citar con total contundencia artículos de leyes que fueron derogadas hace 5 años. Es que eso es jugarse la carreta en un segundo. Es una seguridad engañosa total. Completamente. Por eso, La máxima del jurista moderno que se extrae de todo este análisis es una regla de oro que debería estar grabada a fuego en cada bufete. Una respuesta convincente no siempre es una respuesta correcta. Suena duro, pero es la realidad cruda de esta tecnología. es una realidad ineludible. Por muy bien redactado, pulido y estructurado que esté el texto, la autoridad jurídica real no reside en los algoritmos. Desde luego que no. La autoridad sigue estando única y exclusivamente en el boletín oficial, en la ley vigente, en la jurisprudencia auténtica y en la doctrina seria. El derecho no es solo retórica. A fin de cuentas, no funciona a base de frases bonitas y retórica vacía. Funciona con fundamento normativo, con pruebas y con técnica procesal. Entonces la IA es solo el principio del trabajo. La inteligencia artificial es una puerta de entrada magnífica. Puede proporcionar una hipótesis inicial fantástica o ayudar a desbloquear una ruta de análisis cuando uno está atascado. Claro. Pero el paso de ir a contrastar con las fuentes reales, de buscar la sentencia original en las bases de datos oficiales y validar que la norma sigue vigente, no es un paso opcional, es el núcleo del deber profesional. Y hablando de desbloquear rutas de análisis, hay una vertiente muy estimulante en todo esto, y es cómo esta tecnología puede actuar como un catalizador del pensamiento lateral. Totalmente. Porque, seamos sinceros, en el día a día del ejercicio profesional, con la presión de los plazos, es facilísimo desarrollar visión de túnel. Es lo más habitual.
Uno ve un caso y automáticamente se va por la teoría procesal más evidente, el camino de siempre. Sin embargo, la máquina tiene una capacidad abrumadora para abrir el abanico de posibilidades. Es una gran ventaja. Uno puede introducir los hechos y pedirle que actúe como el abogado de la contraparte, buscando puntos débiles o que sugiera excepciones procesales poco comunes. Esa es quizás una de sus aplicaciones más brillantes. Fomenta una creatividad jurídica que es invaluable. A veces, el éxito de un litigio no reside en conocer más normas que el rival, Sino en la estrategia. sino en ver antes que nadie una grieta en la argumentación o una defensa subsidiaria que estaba oculta a simple vista. Si se le pide a la máquina que analice un caso de responsabilidad civil desde 5 ángulos distintos, te va a ofrecer perspectivas que por puro cansancio humano quizás se habrían pasado por alto. Pero claro, volvemos a la barrera de la realidad. Por muchas opciones que la máquina ponga sobre la mesa, sigues sin tener ni la más remota idea de cómo funciona el mundo real. Ahí es donde interviene la figura insustituible del estratega humano. La IA te puede mostrar 10 caminos procesales diferentes y argumentarlos todos estupendamente. Sí, Pero no sabe que la opción 3 implica presentar un escrito de 80 páginas un viernes por la tarde ante un juez de instrucción que es conocido por detestar la verborrea. y eso cabrearía al juez. Claro, lo cual predispondría al juzgado en contra del cliente. Es el profesional humano quien respira el ambiente del juzgado, quien conoce las dinámicas locales y las manías de las partes. Eso no te lo da un algoritmo. Es el humano quien sabe medir el riesgo procesal de cada acción, quien entiende los tiempos extraprocesales, las posibilidades reales de llegar a un acuerdo antes de entrar en la sala, y percibe cuándo es el momento exacto para apretar y cuándo conviene ceder. Esa sensibilidad. Esa inteligencia emocional y estratégica, ese tacto, la máquina no lo tiene ni lo va a tener. Lo cual nos lleva a un contraste que es vital tener en cuenta en esta era. Redactar bonito no equivale a argumentar bien. Gran verdad. Hoy en día es habitual encontrarse con textos generados automáticamente que son larguísimos, con un vocabulario rimbombante y una sintaxis impecable, pero que si uno los exprime no sueltan ni una gota de jugo jurídico real. Nada de sustancia. Si se usa sin criterio, la tecnología es una máquina de multiplicar apariencia sin profundidad. Es un riesgo enorme y ya se está viendo en los juzgados. Hay escritos que suenan grandilocuentes, llenos de latinajos y citas rimbombantes, pero que a la hora de la verdad no atacan el núcleo del problema en disputa. Son papel mojado. Son memoriales estratégicamente vacíos, cortinas de humo semánticas. Por eso nace un nuevo estándar profesional, un deber ineludible para cualquier jurista actual, la capacidad de auditar la inteligencia artificial. El nuevo gran reto. Se acabó el paradigma de pedir un texto y hacer un copiar y pegar. El nuevo trabajo consiste en revisar, someter a escrutinio, dudar y confrontar implacablemente todo lo que la máquina devuelve. Pero a nivel práctico, ¿qué implica exactamente esa auditoría? Porque auditar un texto de 30 páginas generado por una IA a veces puede llevar más tiempo que escribirlo uno mismo desde cero, si se hace a conciencia. Implica mantener un nivel de alerta constante y casi paranoico. Hay que ir a la caza de esas alucinaciones jurídicas de las que hablábamos antes. Buscar con lupa. Significa comprobar cada número de sentencia, cada artículo citado y cada fecha. Hay que detectar contradicciones internas en el propio razonamiento del texto o interpretaciones de la ley que claramente han sido forzadas para que cuadren con la conclusión que se le pidió. Entiendo. Y algo más sutil implica detectar los sesgos y los vacíos. Darse cuenta de en qué párrafos la máquina simplemente ha empezado a encadenar palabras elegantes, porque, en el fondo, no tenía suficiente sustento jurisprudencial para respaldar la tesis. Eso requiere mucha experiencia. Cuanto más delicado es el asunto, cuanto más hay en juego, mucho más exhaustivo debe ser este control humano. La trampa está en que la velocidad que ofrecen estas herramientas es terriblemente seductora. Acostumbra al cerebro a la inmediatez, y esa rapidez es precisamente la que provoca que muchos bajen la guardia y se vuelvan complacientes. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando alejamos el foco y miramos las consecuencias reales? Inevitablemente chocamos con el muro de la responsabilidad final, el tema de la firma. Exacto. El gran elefante en la habitación. Al final del día, quien estampa su nombre en la última página del recurso, quien asume la autoría frente al mundo, es el jurista de carne y hueso, no un servidor alojado en la nube. Es un punto que no admite discusión. Si uno se pone en el peor de los escenarios, imaginemos a un profesional teniendo que dar explicaciones frente a un juez cabreado. Una pesadilla. O frente a un cliente que acaba de perder su patrimonio. O frente a un comité disciplinario del Colegio de Abogados por haber presentado jurisprudencia inventada.
Argumentar es que eso lo redactó la inteligencia artificial y yo solo lo validé por encima, no solo carece de cualquier validez legal, Es tirar piedras contra tu propio tejado. sino que es el equivalente a una confesión de negligencia temeraria. Esa excusa no salva a nadie de una sanción por una mala praxis evidente. La carga de la diligencia debida, la obligación ética de hacer las cosas con rigor y cuidado extremo, no se ha aligerado ni un gramo porque haya automatización de por medio. Sigue ahí, intacta. Sigue descansando entera y pesadamente sobre los hombros del profesional humano. La tecnología te puede poner 50 argumentos encima de la mesa en 3 segundos, pero el abogado es quien decide cuál de esos argumentos es verdaderamente defendible en sala. ¿Cuál tiene futuro y cuál no? ¿Cuál se descarta por ser un suicidio procesal y por qué vale la pena pelear? Y fíjate que esto abre un melón aún más delicado, que va mucho más allá de si la máquina cita bien o mal una ley. Hablamos de un dilema ético profundo respecto a la confidencialidad. Ese es otro tema vital. Al utilizar plataformas de inteligencia artificial, especialmente las que son públicas o de código abierto, surge la pregunta ineludible de qué se está compartiendo exactamente. Si un profesional sube el historial médico, financiero o penal de un cliente a un chatbot para que le haga un resumen cronológico, ¿dónde acaban esos datos? Esa es la gran pregunta de la privacidad. El control estricto del secreto profesional, de lo que entra y sale de los muros del despacho, no es algo que se pueda externalizar alegremente a los servidores de una empresa tecnológica multinacional. Esto plantea una cuestión importante, desde luego. El componente ético y el respeto absoluto a la privacidad del cliente son innegociables. Completamente de acuerdo. Pero, fíjate, todo este intenso debate sobre la técnica, las alucinaciones y la ética nos conduce a una paradoja tecnológica que resulta profundamente reveladora. ¿A qué te refieres? Podría parecer contradictorio, pero a medida que avanza la tecnología y los algoritmos se vuelven más y más eficaces procesando datos fríos, jurisprudencia y normativas complejas, Sí. las cualidades que se vuelven verdaderamente valiosas y escasas en el mercado son aquellas exclusivas y profundamente humanas. Es como si la IA estuviera empujando a la profesión a recuperar su esencia más clásica, ¿no? Exactamente. Hablamos de la prudencia aristotélica, del sentido común, de la sensibilidad para escuchar activamente. Hablamos de la empatía genuina, esa capacidad de hacer una lectura del conflicto que vaya mucho más allá de lo que está escrito en el papel. Qué interesante verlo desde ese prisma. El valor real de un abogado hoy está en esa capacidad irreemplazable de mirar a los ojos a un cliente, entender la angustia que hay detrás de sus palabras y, sobre todo, lograr descifrar lo que el cliente no sabe o no se atreve a decir por miedo. O por vergüenza, claro. Por vergüenza o por simple desconocimiento de la ley. Un algoritmo procesa texto. Un buen jurista procesa realidades humanas. Es una reflexión potente. Subraya una idea fundamental. En el ámbito legal no se manejan simples documentos ni expedientes rutinarios, se manejan destinos. Totalmente. No hay solamente un paquete de datos que hay que encajar a martillazos dentro de un artículo del Código Civil. Es que detrás de cada uno de esos expedientes hay personas que muchas veces están atravesando el peor momento de sus vidas. Hay miedo paralizante ante un despido, hay incertidumbre frente a una acusación, hay urgencia. Hay vidas en juego. Se están jugando patrimonios que han costado décadas construir, se está jugando la libertad personal, el futuro de familias enteras y, en definitiva, historias humanas llenas de aristas y complejidad emocional. Que un ordenador no puede procesar. Ninguna inteligencia artificial, por miles de millones de parámetros que tenga su red neuronal o por muy sofisticada que sea su capacidad de procesamiento del lenguaje natural, posee la conciencia profesional para entender el peso gravitatorio de todo eso. La máquina no siente vértigo al proponer una estrategia. Es fría. No sabe que está manejando destinos, no percibe el desgaste emocional de un cliente que lleva 3 años pleiteando, ni comprende el impacto devastador que una sentencia adversa puede tener en la vida de una persona concreta. Eso es puramente nuestro. Ese juicio humano, esa conciencia del impacto real de las acciones jurídicas, es absolutamente intransferible. No se puede delegar bajo ninguna circunstancia. Llegados a este punto, resulta evidente cuál es la síntesis de todo este cambio de paradigma. Queda clarísimo que la esencia del éxito en esta profesión ha dejado de gravitar exclusivamente en torno a la capacidad de redactar memoriales interminables a toda velocidad o de investigar exhaustivamente montañas de papel durante noches en vela. Ese trabajo bruto ya lo hace la máquina. La verdadera esencia, hoy en día, el núcleo duro del valor del jurista moderno, radica en su capacidad para discernir entre el ruido y la señal, para decidir estratégicamente con visión de conjunto. Y auditar.
Exacto, para auditar con un ojo hipercrítico el trabajo automatizado, detectando las alucinaciones, y por encima de todo, para asumir responsabilidades con una ética intachable. Y lo fascinante de este marco mental es que trasciende el mundo del derecho. Es una lección de supervivencia vital para absolutamente cualquier profesional, Para cualquiera sí. de cualquier sector del conocimiento que quiera integrar estas herramientas en su día a día sin sentirse abrumado o, peor aún, reemplazado por la inercia tecnológica. Si conectamos esto con el panorama general, el mensaje de fondo es claro e ineludible. Hay que abandonar de una vez por todas el debate estéril sobre si la inteligencia artificial va a cambiar o no el mundo laboral. Ese barco ya zarpó. Esa pregunta ha caducado. No es un debate de futuro, no es ciencia ficción, es un hecho consumado que ya ocurrió. La tecnología ya está instalada en los ordenadores de la competencia. Ya redacta, ya resume. Ya analiza contratos y ya propone defensas. La verdadera pregunta, el desafío monumental al que se enfrenta cualquiera que se dedique al trabajo del conocimiento hoy mismo, es qué tipo de profesional decide ser en medio de esta nueva era. Ese es el dilema real. Existen dos caminos muy claros. O bien uno se deja llevar por la comodidad, la inercia y la apariencia sin profundidad, convirtiéndose en un simple pasapapeles de la IA. Un mero intermediario. O bien uno asume las riendas y utiliza la potencia de la tecnología precisamente para elevar su criterio humano, afinar su ética y expandir su visión estratégica. Y para poner el punto final a este análisis, queda flotando en el aire una idea, un pensamiento provocador, para seguir dándole vueltas, que construye sobre esta misma paradoja. A ver, Si asumimos como inevitable que, en un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial se consolidará como la depositaria absoluta, rapidísima e infalible de toda la lógica pura, de toda la jurisprudencia histórica y de todas las reglas jurídicas escritas habidas y por haber, ¿qué hacia ahí vamos? ¿es posible que las facultades de derecho del mañana tengan que dar un giro de 180 grados? Quizá deban dejar de enseñar códigos de memoria y procedimientos mecánicos para dedicarse casi por completo a enseñar filosofía moral, ética compleja y psicología humana profunda, que es lo único que la máquina jamás podrá emular. Ahí queda esa reflexión. Hasta la próxima inmersión.